Entrevistas, análisis, reflexión y chisme. Aquí hablamos de todo, pero siempre, siempre con perspectiva de género. Así que quédate y escucha. Este es tu podcast, Morrites en la Lucha. Amistades de Morrites en la Lucha, muchas gracias. Estamos en un nuevo episodio de su podcast, en donde hablamos de diversos temas, pero siempre con perspectiva de género. Y en esta ocasión estoy súper feliz y bien congratulada, porque aquí en este espacio tenemos a una mujer que yo admiro mucho, que la vida de verdad, por azares bien cagados, nos presentó, nos unió y ya. Realmente desde que la conocí y comenzamos a compartir diálogo, me di cuenta que es una mujer que tiene mucho que decir, y no solamente lo hace de manera hablada y con palabras, sino también a través del lenguaje audiovisual, aunque ella es socióloga. Emilia es doctorante por parte de la Universidad del Estado de Carolina del Norte en sociología, y está aquí para hablar de un tema súper interesante, pero también un tema que es bastante crudo, pero aquí le vamos a dar el sazón que Emilia le dio a través de un proyecto audiovisual que justo estaremos abordando: las mujeres migrantes que trabajan en el campo específicamente. ¿Qué onda, Emilia? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, Emilia. Muchas gracias. La neta, estoy bien feliz porque, o sea, lo que dije en un inicio es cierto. Nos conocimos, la vida nos dijo: morras, ustedes dos tienen que converger en un mismo espacio. Y aquí estamos. Cuenta pues sí. ¿Cómo nos conocimos? Es una historia muy bonita. A mí me gusta mucho, porque nos conocimos en un toquín de unas amistades. Su banda se llama Piscis Robótica. Saludos. Y estábamos las dos como ensimismadas con la música, y de repente con el performance, sí. Y bueno, que estaba muy loco. No sé si haya videos de ello, pero sí. Lo incluiremos en esta parte. Sí. Entonces estábamos ahí como escuchando y viendo toda la onda, y de repente como que nos volteamos a ver, y las dos fue así como, güey, qué loco, así como con la cara de asombro todo, igual, así de que como está súper chido. No sé, o sea, para mí fue una conexión como muy energética, ¿sabes? Así como justo. De la energía, así como que de repente dije como, güey, ¿con quién la comparto? Y estabas al lado. Hasta nos abrazamos, sí, pero neta, contexto, nunca nos habíamos visto en la vida, o sea, jamás nos habíamos topado, así de que nada más la vida nos puso ahí, como que sentimos la misma, pues sí, las mismas vibes de que está pasando, y furor, y que dijimos, güey, qué loco, y nos abrazamos. O sea, de verdad, esas cosas pasan. Y bueno, Emilia está aquí, además de recordar estas historias que nos tienen hoy aquí sentadas con un micrófono conversando, pues sobre este tema que ya anticipábamos, porque Emilia además, bueno, cabe resaltar que tiene un proyecto musical que se llama Rancho Cósmico, pero pues como dijimos al inicio de este episodio, es socióloga y además doctorante por parte de la Universidad del Estado de Carolina del Norte. Cuéntanos cómo ha sido esta etapa, pues académica tuya, y cómo la vida te llevó pues a trabajar con mujeres migrantes en el campo. Ya. Pues la vida académica es difícil, mucha gente te lo podrá contar. No es un camino así súper divertido, pero al final se pone muy interesante cuando ya estás como trabajando los temas que te interesan, ¿no? Bueno, al menos esa es mi experiencia. Y bueno, yo llegué igual a Estados Unidos, digamos, estudiando la maestría, el doctorado, y a Carolina del Norte llegué también muy interesada con la migración que existe en ese estado, porque es un estado, digamos, que recibe nueva migración mexicana, ¿no? O sea, no es como California. ¿Cómo nueva migración mexicana? Justo hay como estados históricos que han recibido migración mexicana, como California, Texas, ¿no? Los estados que colindan con México. Y Carolina del Norte creo que fue en los 90s cuando empezó a recibir población mexicana, ¿no? Porque empezaron como a desarrollarse en los aspectos agrícolas en ese estado, y empezaron a necesitar más los trabajadores del campo ahí. Pues mano de obra, ¿no? Mano de obra y de muchas otras cosas, ¿no? Servicios, construcción de casas, que es como la que hacen muchos de los migrantes que viajan para allá. ¿Cómo es que tú dices, sí, acá
quiero estudiar o voy a estudiar, y específicamente, pues, ¿cómo es que llegas a este fenómeno migratorio específicamente con las mujeres? Las mujeres, sí, creo que ese es como el viaje más chido. Pero bueno, llegué allá, igual en mis estudios había hecho cosas que tenían que ver con la agricultura orgánica, como agriculturas alternativas. Y en la sociología pues me interesó mucho la migración, ¿no? O sea, desde chica creo que había sido un tema con mi familia, y hasta después descubrí que fue porque mis abuelos también migraron a Estados Unidos, ¿no? Mi abuelo paterno fue bracero y mi abuelo materno era de Michoacán y trabajaba como en su comunidad pasando a la gente a Estados Unidos, ¿no? En la época cuando todavía no había como estas cosas horribles que pasan con los coyotes ahora, sino que era más como un apoyo comunitario de, bueno, pues sí, los llevamos para allá, ¿no? Entonces no es un mito. No. Que existía este traslado de que no te pues sí, porque ahorita no solo te roban, o sea, violan, atroces actos, ¿no? Sí, bueno, platicando con las mujeres con las que después contacté y empecé a trabajar, creo que de las historias más fuertes que me cuentan son al cruzar la frontera, ¿no? Y las cosas que les sucedieron en esos momentos. ¿Por qué sucede el fenómeno migratorio? Y específicamente las mujeres, ¿por qué deciden abandonar, o qué les orilla a abandonar sus entidades de origen? Pues para buscar, ¿qué? Sí, creo que eso es de las cosas como más cabronas que me pegaron cuando empecé a escuchar sus historias. Fue como darme cuenta, no, o sea, las mujeres migran por situaciones como bien distintas, ¿no? O sea, no hay una, digamos, homogeneidad de la situación migratoria, ¿no? O sea, como que sí hay esta distinción de género. Y entonces, bueno, lo que me contaban ellas, muchas, pues cosas desde violaciones desde pequeñas, ¿no? En la familia, abusos, de parte de los padres, de las madres, ¿no? O sea, explotación laboral dentro de la familia, pues, o sea, situaciones de violencia que las orillaban, o sea, situaciones de violencia de género que las orillaban a decidir, pues, irse de sus lugares, ¿no? De origen. Entonces no es nada más que sean pues como, o sea, como lo que conocemos, ¿no? Condiciones de precariedad, condiciones pues de pobreza, de nulos o pocos recursos, sino que además a esta segregación económica o esta falta de poder construir una economía pues para el sustento vital, se suman cuestiones de género. Sí, y eso es como lo más interesante, porque en muchas de estas pláticas o discusiones que se tienen sobre la migración, como que no se ha hecho ese enfoque hacia la mujer, ¿no? Y bueno, la mujer, tal vez hablemos también de otras disidencias de género, ¿no? O sea, si hablamos, no sé, como de personas trans o personas no binarias, yo creo que habría una similitud en las formas por las que migran, ¿no? Por las que deciden retirarse de sus espacios de origen para moverse a otros lados. Pues estas como pues violencias que crea el patriarcado, ¿no? De alguna forma hacia las personas que no somos hombres cisgénero. Claro. Oye, Emilia, o sea, ya nos comentabas que un poquito en tu historial, en tu árbol genealógico existe esta cuestión migratoria, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento y cómo recuerdas ese primer encuentro de cara con el fenómeno migratorio y con todo lo que implica? ¿Sabes que no sé? O sea, lo tengo como un recuerdo así como desde la niñez, ¿no? O sea, que en mi ser había siempre esta situación de cuando la gente hablaba como de los migrantes, era como, ay, no, así como un tema muy fuerte, ¿no? Como algo que me dolía, algo que sentía así como, híjole, qué cabrón esa existencia, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se tiene que ir de donde nació para poder tener una mejor vida, ¿no? Y todavía ahorita que lo estoy diciendo, me dan ganas de llorar. Sigue siendo esa Emilia pequeña. Es que está bien cabrón. Mi papá, por ejemplo, también, o sea, te quiero, pues, o sea, mi papá cruzó el desierto de forma ilegal, ¿no? O sea, yo soy la hija mayor, y a mí me tocó, yo no me acuerdo cuando él se fue de la casa, pero me acuerdo cuando él regresó y lo recuerdo perfecto porque mi abuelo y mi mamá y yo fuimos a la central a recogerlo, porque yo soy de Morelia, Michoacán, y fuimos a la central de autobuses porque él primero llegó pues a la frontera del norte, se vino aquí a Ciudad de México y de México se fue hacia el Bajío a encontrarse de nuevo con nosotros después de 3 años. Se fue cuando yo tenía 2, obvio ni me acuerdo, pero sí me acuerdo cuando volvió y
Y me acuerdo que, o sea, yo estaba muy morrita y me abrazó y yo de frente tenía a mi mamá, o sea, o sea, un hombre abrazándome y mi mamá me dijo con los labios, o sea, ¿quién es? Y yo le dije, o sea, porque él me estaba abrazando, no es como que estuviéramos ahí charlando, ¿no? Y me dijo, es tu papá. Y, güey, o sea, el fenómeno migratorio a mí me permea, forma parte de mi historia, pero aunque no nos haya tocado de manera así como a ti, tu abuelo que fue bracero, ¿no? Ahí siendo migrante, aunque no nos permea a todos como mi historia, tu historia o la de muchos, también, o sea, como mexicanos y como países en vías de desarrollo, y como centroamericanos y como sudamericanos y latinos en general nos unen, ¿no? Tú ¿Cómo fue que te insertaste y cómo fue que te adoptaron las comunidades migrantes, la comunidad migrante? Pues creo que bueno, al menos al espacio en el que yo llegué ahí en esta universidad, es el estado de Carolina del Norte, como un poco de contexto en Estados Unidos, es parte de como, pues digamos que la zona más no tan liberal, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y llegué ahí cuando acababa de ganar Trump. Entonces, como que creo que en los humanos hay como un primer, ¿cómo lo digo? Como intentos así como de seguridad, es como buscar gente, ¿no? Como tú. Entonces... Qué cabrón que lo digas, sí, claro, o sea, es como, pues como un modus operandi social como de supervivencia, habitual, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Como de cómo sobrevivir. ¿Cuál es mi manada, no? Sí, algo así. ¿No? No sé. Y a veces es como inconsciente, ¿no? O sea, tampoco supongo, claro. haces así, pero yo llegando a ese lugar que, bueno, antes ya había vivido en California, donde hay muchísima más gente mexicana, como que la cultura se ve más en donde estés. Aquí no, ¿no? Entonces, pues buscar la tienda mexicana, ¿no? Así como... Pues porque si se te antojan unos taquitos, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué taquitos? Y entonces ahí fui como también conectando pues con gente que estaba trabajando con cosas de derechos humanos, ¿no? O sea, dentro de la universidad también. Pero más que nada es como la comunidad mexicana fuera de las universidades que se organiza, pues entre ellos, ¿no? Porque son gente indocumentada y entonces ellos empiezan a hacer como colectivos y por amistades empecé a llegar como a esas organizaciones, ¿no? Así como de apoyo, pues sí, colectivo, ¿no? Entre migrantes. Ok, porque, bueno, Emilia tiene un corto documental que se llama Tradiciones Enraizadas, y la palabra enraizadas tiene un montón que desglosarse y bueno, cuéntanos cómo el antecedente de este trabajo cinematográfico, pero anclado con tus estudios sociológicos. Pues sí, bueno, mi idea, así como muy académica, ¿no? Así como muy ñoña cuando llegué a la universidad. Tienes así. cara de ñoña. Gracias. Fue justo eso, o sea, como quería trabajar con trabajadores del campo, ¿no? Y al principio no eran mujeres, ¿no? Pero una compañera que justo trabajaba en una organización que trabajaba con los trabajadores del campo me invitó, ¿no? Así como, mira, vente, estamos haciendo esto, nos serviría mucho como tu perspectiva y tu apoyo en este proyecto, que era juntar a las mujeres de esa comunidad, trabajadoras del campo, migrantes de Centroamérica y México, ¿no? Hacer un jardín de hierbas medicinales tradicionales, ¿no? Y pues apenas se iba a formar como esta colectiva. Se estaba formando o sea, era como el inicio del proyecto, ¿no? Y bueno, entonces yo le entré ahí de esa forma a participar con las mujeres, y eso fue hace 5 años, ¿no? O un poquito más, 6. Y después de eso, pues empezó como la convivencia humana, ¿no? O sea, que esto dejó de ser como, ay, sí, es mi trabajo de la universidad, ¿no? Sino es como, ay, o sea, como que empecé a convivir con ellas como familia. Además, nos cruzó la pandemia, ¿no? En ese momento. Qué durísimo. Entonces, pues también para mí, pues yo estaba en una situación muy como aislada, ¿no? Toda mi familia vivía acá. En ese momento no estaba con mi pareja viviendo allá. Y pues los gringos son diferentes. ¿Cómo decirlo? Culturalmente. Pues era difícil. Pues como el contacto durante la pandemia no era
tan familiar, ¿no? O sea, no era como que tuviera un... ¿Tú vivías grupo... en la universidad? ¿O vivías...? No, vivía afuera, pero mis amistades eran en su mayoría de la universidad. Ok. Entonces, cuando llego con este grupo de mujeres, es como si todas fueran mis tías, ¿no? Pues claro, o sea, pura mujer latina. Como, ay, así todas nos abrazamos, todas nos queríamos, me decían que si ya había comido, que, o sea, me traían, no sé, ay, ayer hicimos esto en la casa, y ya sabes, o sea, como ellas también preocupadas porque yo les contaba, bueno, pues yo estoy acá estudiando y mi familia no está acá, ¿no? O sea, vivo sola, y entonces decían como, no, ¿y por qué te viniste para acá, no? O sea, como, ¿qué es eso, no? O sea, también ellas como investigándome a mí, claro, quién era yo, ¿no? O sea, ¿por qué estás migrando de esa forma, no? ¿Qué significa eso? Ajá, ¿por qué motivos, no? O sea, ellas saben por qué lo hicieron, ¿no? Y saben como estas condiciones que les orillaron, pero pues sí, al final, pues tú llegaste también migrante, pero bajo otras condiciones y quizá con un poco más, bueno, más bien con mayor privilegio. Claro, sí. ¿Cómo fue que comenzaste tú a tener como no sé, este entendimiento de tu privilegio, pero también el autoconcebirte pues como una migrante que al final estaba dejando su país o dejando su entorno para buscar ciertas oportunidades que no encontrabas en este origen? Sí. Esa pregunta es bien loca porque justo es como... Y ha sido, ¿no? Todavía no se acaba ese proceso para mí de entenderme dentro de ese privilegio y a la vez dentro de esa migración, ¿no? Es algo, creo que platicábamos la otra vez, pero el pensar que la realidad es compleja, ¿no? Que la realidad no es uno o el otro. Y esta teoría feminista, que igual y hablaste con Mariana de ello, pero la interseccionalidad, ¿no? Es una teoría que yo he estudiado a través de la sociología y que nos habla como de la realidad se tiene que ver en su complejidad, ¿no? Si no borras cosas. Si no la ves en su complejidad, borras cosas. Claro, porque justo nos puedes dar una premisa, o sea, más bien, ¿cómo concibes tú y dentro de esta interseccionalidad a ti qué te secciona? Uh-huh. Justo eso es como... Fue como encontrarme con estas mujeres como migrante, ¿no? Pero migrante diferente, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, porque no te llevábamos las mismas condiciones. Sin embargo, había como una sensación de... Pues de que éramos juntas, ¿no? De que estábamos juntas, pues, o sea, ¿cómo explicarlos? Como que éramos manada, de alguna como forma. que la vida, o sea, las condiciones, sus entornos y sus objetivos, de una u otra forma, las llevaron a migrar. Uh-huh. Y aunque ellas llegaron de forma distinta a ti y con miras distintas, terminaron conviviendo en un mismito círculo. En un mismo círculo y con las mismas sensaciones, ¿no? Así de que, bueno... Y distinto, o sea, siempre distinto, porque pues sí, ellas llevaban, no sé, 20 años, 30 años sin estar en México, ¿no? Y me decían a mí, ¿tú no extrañas a tu mamá? Y yo, sí extraño a mi mamá. Y ellas también, ¿no? O sea, claro. O sea, muchas de ellas todavía, sus mamás están en México viviendo y pues las extrañan, ¿no? Y aún así era como, claro, yo voy a México cada 5 meses, ¿no? O sea, yo puedo ir a ver a mi mamá, ustedes no. Estas mujeres migrantes... ¿A qué retos se enfrentan, ¿no? O sea, creo que se tiene como una concepción de lo que las personas cuando migran tienen como barreras y como obstáculos, pero específicamente estas mujeres de esta comunidad en la que se te adoptó y en la que tú también adoptaste otras vidas, ¿cuáles fueron sus retos? ¿Qué te platicaban? Híjole, es que justo como hay historias bien diversas, ¿no? Pero... algo bien interesante y que también es bien bonito fue que se habló en las entrevistas que tuve con ellas sobre el tema de la salud emocional, ¿no? Y de la salud mental, que como mexicanos migrantes allá, pocas veces es un cuidado que se tiene, ¿no? O sea, como la gente habla mucho como, bueno, los trabajadores del campo tienen peligros físicos y de salud por trabajar en el campo, ¿no? Porque están en contacto con químicos, están en contacto con insecticidas, están en contacto pues con herramienta que puede ser peligrosa, ¿no? Y pues como trabajadores muchas veces indocumentados no tienen acceso a servicios de salud.
Sin embargo, no se habla de la salud mental, ¿no? De la salud emocional de estos mismos trabajadores, de estas mujeres, ¿no? Y muchas de ellas, platicando sobre este proyecto del jardín, me decían, a mí el jardín, pues casi que me salvó, ¿no? Porque en un momento donde ya no podía más conmigo misma, ahora tengo un lugar a donde ir, a donde convivir con otras mujeres, a donde echar la chorcha, ¿no? No estoy en el trabajo, no estoy metida en mi casa, estoy trabajando en el jardín, con plantitas así ricas, bonitas, que hueles, y con mis amigas, ¿no? Como un ejercicio más allá de lo colectivo, pues, o sea, sí, colectivo, pero como terapéutico, se podría decir. ¡Qué fuerte! Y ellas mismas se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, que esto que estaban haciendo es como, ahora me siento más contenta, ¿no? Me siento más feliz después de que voy ahí un rato, estoy ahí 3 horas, me regreso a mi casa y estoy así como, todo bien. Pero todas estas mujeres que estaban, o sea, que comenzaron a trabajar como con estas hierbas místicas poderosas en esta colectiva, ¿son trabajadoras del campo o son trabajadoras de diversas áreas? Son trabajadoras del campo en su mayoría, y ser trabajador del campo significa que puede ser trabajadora en el camote, en el tabaco, o sea, que estás así afuera, en un field así gigante, en un campo gigante de miles de hectáreas, o trabajando en una procesadora de pollo, en una procesadora de carne. Hay otras que trabajaban en incubadoras de ay, ¿cómo se llaman estos? Como de... Fábricas. Sí, fábricas de comida. No, como de pavos. Ok. Incubadoras de pavos. Y pues eso requiere de diferentes habilidades, de diferentes conocimientos, ¿no? Y todo eso es, o sea, una trabajadora del campo. Estas mujeres trabajaban de distintas formas en esos ámbitos. Y, por ejemplo, ¿cuál crees que fue el mayor reto que tú viviste al insertarte en sus vidas, ¿no? Porque si bien dices que te acogieron y te vieron así de que, oye, como un poco la pequeña, la sobrina, qué sé yo, ¿cuál consideras que fue el mayor reto? Y en esta pregunta también creo que hay cabida para hablar de tu aspecto emocional, sí como investigadora, sí como profesionista, pero también como mujer. Y como mujer, como mujeres mestizas, como mujeres, pues que al final tú en este caso terminaste siendo una mujer migrante. Sí. Híjole, está bien fuerte esa pregunta porque justo creo que mi mayor reto fue igual y poderme como separar un poco de esa realidad. Porque lo que me pasó en esa época, cuando estuve trabajando con ellas, fue como me di toda hacia ese proyecto, ¿no? Así como de, ¿qué necesitan? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? O sea, ¿qué se necesita aquí? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces me iba todos los fines de semana, estaba en el campamento donde tenían este jardín, y estábamos ahí trabajando y estaba con ellas, o sea, y a la vez estaba pues escuchando sus historias, ¿no? Entonces en mi cabeza empezó así como a ver pues toda como pues una empatía muy fuerte, ¿no? Hacia sus experiencias. Y de repente pues ya estaba sufriendo un chingo, ¿no? Yo también por cosas que pues yo nunca he vivido, pero que escuchaba de ellas vivir, ¿no? Y ¿cómo qué? ¿Cómo hacemos para hacer esto, no? Pues de repente a una mujer la corrieron así inesperadamente de la organización donde estábamos trabajando, que era también una mujer trabajadora del campo, que se salió de trabajar del campo y empezó a trabajar en la organización, ¿no? Y de repente llegó como nueva administración y la corrieron, ¿no? Y entonces nos empezó como pues a llamar a todas las de la comunidad, así como, me acaban de correr, tengo 2 hijos, como, ¿qué hago, no? Y entonces fue así como, ¿cómo le hacemos para conseguirle otra chamba, no? O sea, ¿con quién la conectamos? Necesitan comida para los niños, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para poder estar como bien en lo que podemos conseguir otro espacio, ¿no? En esa misma época, otra mujer estaba embarazada, ya casi dando a luz, y de repente le llega la notificación de que ya sabían dónde estaban, ¿no? O sea, estas mujeres viven indocumentadas, claro, y pues sus direcciones preferiblemente que sean desconocidas, ¿no? Y a esta chica le llegó como la notificación de que migración ya la había encontrado y que estaba ahí, que tenía tantas semanas para presentarse en tal lugar porque la iban a deportar, ¿no?
Y entonces todas las mujeres empezaron a organizar con los abogados, como llámale a tal persona para que te diga, no sé qué, no sé qué. O sea, se puede resumir a que los conflictos no eran pues singulares, sino eran como una situación pues plural. Sí, claro. O sea, entre ese grupo de mujeres, pues, era pues casi conocimiento común, ¿no? O sea, de que esto puede pasar y cómo nos organizamos para ayudarnos, ¿no? Entre nosotras. Y yo ahí estaba pues en una situación de mucho privilegio, ¿no? Porque yo sí tengo una visa, ¿no? Tenía una visa de estudiante. Igual y tenía un poco más de recursos, tampoco muchos porque pues como estudiante tampoco ganaba mucho, pero era la onda de pues cómo muevo también lo que yo tengo, lo que yo puedo dar para apoyar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues creo que nunca te desprendías como de tu labor como socióloga. Y pero a la vez sí, ¿no? Porque me empecé a pelear con esa labor de sentir como o estás, o sea, o eres parte de este grupo o estás como estudiándolo, ¿no? Y entonces eso fue como una crítica bien interesante que dentro de la sociología se debe hacer mucho porque pensando, o sea, igual mi perspectiva sociológica es feminista, ¿no? Y entonces esa perspectiva nos lleva a pensar que a pesar de que la ciencia nos ha dicho que debemos observar a nuestro objeto de estudio objetivamente, ¿no? Como un objeto, pues el feminismo sociológico nos dice, bueno, pero la realidad es subjetiva, ¿no? O sea, tú vas a ver a ese objeto de estudio desde tus ojos y tú tienes una experiencia de vida que va a marcar cómo observas. Entonces, pues yo también empecé a darme cuenta de que eso me hacía sentido a mí, ¿no? Porque claro, ya había estado conviviendo con estas mujeres, yo tengo mi propia experiencia y pues o sea, en un punto pues ya son mis amigas, ¿no? Ya no son un objeto de estudio. Claro. Entonces, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo les digo? Como, oigan, es que les quiero hacer unas entrevistas porque me tengo que graduar de la universidad. Bueno, a ver, vamos a hacer un círculo de tomar el té, pero las voy a entrevistar con estas listas. No, creo que es bien interesante justo lo que planteas, Emilia, y me hace mucho eco esta cuestión de la sociología, pero con un matiz y con una óptica desde el feminismo, porque si bien el feminismo por sí solo ya es como todo un fenómeno pues social, que de hecho apenas acabamos de grabar justo, existen un montón de tipos de feminismo, ¿no? Pero dentro de la sociología pues creo que justo agentes como el tuyo o tú en tu campo de estudio pues aporta muchísimo, porque lo que dices es muy cierto. Sí, puedo hacer como un análisis o hacer como un escaneo de un fenómeno social, pero al mismo tiempo me permea porque estoy trabajando con mujeres, pero sabes que yo también soy mujer, ¿no? Y entonces muchas veces como que estos mismos problemas pues se viven casi igualitos, pero pues con matices, nada más uno que otra variante. ¿Cómo es que justo se tejió este espacio de complicaciones, pero que al mismo tiempo, pues, no sé, en tu documental, que pues obviamente vamos a invitar a que lo vean, en tradiciones enraizadas se ve como gozan? O sea, claro que hay cuestiones bien duras y bien, que dices qué onda con sus historias, están muy muy densas, pero pues también las ves riéndose y también las ves echando el cotorreo y también las ves compartiendo cuestiones lúdicas. ¿Cómo es que se generó esta sinergia y este espacio? Creo que eso existe en nuestras realidades, ¿no? O sea, dentro de la sociología, cuando se habla como de la opresión y se habla como de, no sé, comunidades discriminadas, ¿no? Comunidades que son más afectadas por los sistemas en los que vivimos, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, todo este rollo. Muchas veces se enfoca en las situaciones como negativas, ¿no? Las cosas que se tienen que cambiar, ¿no? Que son importantes, que es muy importante como tener conciencia de eso. Sin embargo, para mí al menos la interseccionalidad, ¿no? Esta teoría feminista me llevó a pensar como, bueno, pero si existe esto, o sea,
existe pues todo esto, ¿no? Estas mujeres están siendo explotadas de formas como muy, muy, muy fuertes, viviendo realidades muy cabronas, ¿no? Migratoriamente y como mujeres en Estados Unidos, ¿no? Muchas historias que me contaban así como de, pues, no sé, a mis hijos los tratan mal en la escuela y yo no le puedo gritar a nadie porque nadie me entiende, ¿no? En español. No, y porque estoy oculta. Y además estoy oculta, ¿no? O sea, tampoco no puedo aparecer en todos lados, ¿no? Pero al hijo lo están tratando mal. Pero al mismo tiempo son mamás, ¿no? Y como que este hervor de cualquier madre, ¿no? Como que se entiende. Y esas eran las historias como más fuertes donde se ponían así como que les daba un coraje, ¿no? Así de que no podían como defender a sus hijas, a sus hijas, ¿no? Y entonces, bueno, me ponía a pensar en eso y a la vez era como, pero pues también, o sea, las veo reírse, ¿no? Las veo como, pues tratando de hacer una vida para sus hijos, ¿no? Alguien que ya está como desasociado de la realidad no está haciendo eso, ¿no? Y entonces es como, pues hay que llamar la atención también a esto, porque en este espacio donde estas mujeres ríen, conviven, hacen de comer, se juntan en comunidad, ahí también están transformando esta realidad jodida en la que viven, ¿no? Entonces, o sea, de lo que empecé a hablar fue de esta cosa que se llama resistencias cotidianas. Ok. Entonces, la transformación de la realidad de alguien que vive en esa opresión puede suceder en el día a día. Y lo que aparece en este documental de una forma como muy bella, porque sí lo hicimos así como muy, muy hermoso. A mí me gusta visualmente, mucho. Muy visualmente hermoso. es muy hermoso. Es justo eso, es decir, como, mira, o sea, sí, esta mujer vive una realidad bien cabrona y bien fuerte y ha tenido una historia muy dura, pero su vida también es bella, ¿no? O sea, su vida a la vez también es disfrutable, su vida a la vez también es convivir con plantas y oler cosas bonitas y reírse con sus amigas y estar ahí echando el chisme mientras cuelga plantitas, ¿no? Eso también, esa belleza de la vida que todos los humanos queremos disfrutar de alguna forma, existe también en estas realidades, pues, difíciles, ¿no? O cabronas, ¿no? O sea, diría claro, mucho más fuerte. Justo en estas realidades que, como dices, o sea, sí, estamos bajo un montón de condiciones que son lacerantes, que son apabullantes y que sobre todo nos tienen, o sea, pues, no sé, bajo un velo invisible para la sociedad, porque aunque son mujeres y aunque es un sector que contribuye económicamente y alimentariamente a Estados Unidos, es un sector invisibilizado, ¿no? Las mujeres migrantes ante los ojos, o sea, las mujeres migrantes trabajadoras del campo, pues no, invisibles, ¿no? Así de que bajo una cortina que las oculta. Pero eso no significa que, como bien dices y como retratas en este documental Tradiciones Enraizadas, pues no puedan no disfrutar de la vida. ¿Qué consideras tú que hay que hacer, que hay que trabajar para este empoderamiento, pues, o sea, vital, no solamente económico, no solamente de condiciones, sino que realmente les pueda proporcionar mejores condiciones de vida a estas mujeres? Creo que esa pregunta es difícil porque hay varios aspectos, ¿no? O sea, desde una estabilidad, pues, económica, ¿no? O sea, la estabilidad económica te puede dar muchas cosas que sin ella, pues, se te quitan de una forma como muy, muy dura, ¿no? O sea, desde, no sé, salud emocional, ¿no? O sea, cuando sabes que eres económicamente estable, pues tu salud emocional también puede tener una estabilidad, ¿no? Y bueno, y todas esas son cosas como casi como de derechos humanos, ¿no? O sea, cosas básicas, ¿no? O sea, como una buena alimentación, un lugar donde vivir, derechos de trabajo, ¿no? O sea, tener horas de descanso, ¿no? Creo que es muy importante en el caso de esta comunidad de las mujeres que trabajan en el campo, hacer ver las condiciones que ellas en su experiencia viven, ¿no? O sea, hacerlas notar, que la gente sepa que existen estas condiciones, ¿no? Muchas de ellas repitieron en sus historias esta situación que pasa mucho allá, que no hay baños para que la gente vaya a hacer del baño cuando está trabajando, ¿no? Porque están en unos campos gigantes y de repente pues tienen que hacer donde sea. ¡Qué cabrón! Pero las mujeres me decían, imagínate eso cuando estoy en mis días, ¿no? Cuando me está bajando, cuando estoy menstruando y tengo que estar ahí como en el matorral. Sea, ajá. Y decían como, esas cosas eran como las más fuertes que ellas me decían, como que eso les quitaba dignidad, ¿no? Como humanas, de decir como,
o sea, yo estoy trabajando para que tú comas y no tengo un baño donde me puedo sentir como a gusto, estar limpia, ¿sabes? O sea, como sentirme claro, que estoy bien, o sea, trabajando en una situación donde me siento a gusto, ¿no? claro, qué cabrón, nunca lo había, o sea, nunca había pensado que justo, o sea, como dices, son hectáreas y hectáreas y la mujer migrante del campo, pues está ahí todo el día, ¿no? En una jornada bien pinche extensa, pero cuando están en un periodo de menstruación que es un chingo de tiempo al año, ¿no? Un chingo de días al año en los que debes estar o deben de estar incomodísimas, qué duro y qué bien que estemos justo en este espacio contándolo porque creo que no muchos lo pensamos, la neta. Y yo tampoco lo pensé, ¿no? O sea, cuando me lo empezaron a contar era como, claro, o sea, porque eso es de las cosas que se habla mucho, ¿no? Allá bueno, al menos en Carolina del Norte, con la gente que convivía, que eran estos derechos humanos de los trabajadores, era pues no, hay que darles baños, ¿no? Porque pues sí, necesitan baños. Pero luego estas mujeres decían como, claro, necesitamos baños, pero también porque cuando estoy menstruando necesito un baño, ¿no? O sea, claro, no se pensaba en la situación específica de una persona menstruante, ¿no? Sí, total. ¿Y cuál es, justo pues, Emilia, ya casi se nos acaba este espacio? Oye, pues, ¿cuál consideras que es la utopía y la mayor reflexión como para justo, o sea, para brindar condiciones humanas, condiciones más dignas, condiciones más cómodas para estas mujeres que contribuyen un chingo a la economía de una importante nación en el mundo y a la alimentación de una importante nación? ¿Cuál es la utopía? ¿A qué hay que aspirar? ¿Cuáles son y también cuál es la importancia de la sociología para crear estas políticas públicas y estos derechos para una sociedad que pues es invisibilizada? Sí. Híjole, pues mira, o sea, hablando de utopías, no sé, creo que pensando en lo que he escuchado de ellas, que ellas me han dicho, ¿no? O sea, qué es lo que quieren, ¿no? ¿En qué sueñan? Claro. ¿Qué quieren para sus vidas? Es cosas bien, pues, ¿cómo les digo? Pues, bien, que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, quieren que sus hijos estén bien, ¿no? Quieren que sus hijos vivan una vida mejor a la de ellas, ¿no? En algunas situaciones me decían, yo no quiero que mi hijo sea trabajador del campo, ¿no? Yo quiero que mi hijo estudie en una universidad aquí en Estados Unidos. Y por eso pues, tenían esa conexión conmigo, ¿no? Así como, ¿cómo lo hiciste tú? ¿No? Y entonces ya también había como ese apoyo ahí. Pero bueno, es como, pues eso, ¿no? O sea, como esa realidad que de repente ellas ven en ellas mismas, es como, yo quiero algo mejor para los míos, ¿no? Para mi familia, para mis hijos. Y bueno, ahí, híjole, la labor de la sociología, claro, es llamar la atención a estas situaciones, ¿no? O sea, para mí es muy importante, por ejemplo, que podamos estar hablando de esto y que yo pueda contarte, ¿no? A través de las voces de estas mujeres, estas historias, ¿no? Y que se sepa que eso existe, pues que es una realidad. Creo que la sociología hace eso, ¿no? Y ir más allá, para mí, es más bien que la voz sea de ellas, ¿no? O sea, como apoyar a las comunidades de mujeres trabajadoras del campo para que ellas puedan como hablar de sus situaciones y defender sus situaciones, ¿no? Pero que tengan el apoyo de gente, claro, que ha estudiado sociología, que ha estudiado derecho, que ha estudiado como, pues todas esas cosas que ellas necesitan saber para decirle a su empleador, oye, tú nos debes esto y esto y esto y no nos puedes hacer tal cosa, ¿no? O sea, en su realidad, ¿no? Que si ya no quieren trabajar en el campo, ¿cómo le hago para ponerme a estudiar otra cosa, ¿no? En Estados Unidos, a pesar de no tener papeles. ¿Quién puede compartir esa información, ¿no? Con ellas. Creo que el papel de la sociología ahí más bien es crear conexiones entre seres humanos, ¿no? O sea, que es muy importante que los gobiernos estén al tanto de esto, pero en la base de nuestra existencia, en la base de nuestra sociedad, yo creo mucho en el trabajo colectivo, ¿no? En el trabajo de, pues yo ahorita estoy colaborando contigo y puedo ayudarte en esto, ¿no? Y tú al rato vas a ayudar a alguien más. Y así se va creando las vidas. Crea una red. Y como dices, o sea, creo que
pues esto parte más allá de entendernos como una sociedad y como personas diversas, con diversas carencias, pero también con diversos pues obstáculos y también privilegios, pues entendernos como humanos que lo único que quieren es transitar de manera digna, de manera completa y de manera feliz en este corto o extenso periodo que la vida nos permite estar en nuestra tierra, ¿no? Emilia, muchísimas gracias. Yo creo que realmente todas las personas que puedan escuchar este podcast deben de ver el trabajo que hiciste con estas mujeres migrantes, el trabajo que a su vez te permeó y penetró tu visión como socióloga, más allá de una maestría o de un doctorado o de un papel que académicamente te reconoce. Tu transitar como en esta experiencia, creo que sí puedes externarlo y se nota, o sea, cómo pudo transformar también tu propia óptica de la realidad. Y creo que esa es, al menos para mí, pues como pues el objetivo, ¿no? O sea, el poder entendernos desde distintas realidades y saber que todos somos humanos y que, neta, si puedes echarle la mano a la mujer de al lado, a la persona de al lado, al albañil que está enfrente de tu casa, a la mujer que a la que le compras las tortillas también, es eso, ¿no? Es esta la reflexión. Sí, Fanny, pues muchas gracias también. Creo que hace mucho que no hablaba de esto así y ha sido un gran espacio para poder compartir todas estas reflexiones que he tenido a lo largo de estos años. Y además, de verdad, o sea, yo vi como el trabajo de producción en este corto documental y las entrevistas que recopilas valen un chingo la pena, así que estamos invitando también a que lo vean y espero tenerte por acá otra vez. Sí, muchísimas gracias. Y ya les estaremos avisando de proyecciones del docu también. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, este fue un episodio más de Morrites en la Lucha. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que en redes sociales estamos como Morrites en la Lucha, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. Así que muchas gracias.